Shalom, bienvenidos al curso Aprendamos Hebreo. Estudiar el idioma de Abraham para entender la palabra de Yahweh en la Torá. Esta es la lección número 12, el artículo. La definición gramatical de artículo en el idioma español es la siguiente. Es un determinante que sirve para precisar la referencia a un sustantivo. También podemos encontrar un concepto más sencillo que nos dice que el artículo es la palabra que precede al sustantivo. Veamos unos ejemplos en español. Tenemos la frase un parlante. Aquí la palabra un es el artículo del sustantivo parlante. Otra frase, las hermanas. La palabra las es el artículo del sustantivo hermanas. Estas dos palabras, un y las, son artículos porque se escriben antes del sustantivo en el idioma español. El artículo un le precede al sustantivo parlante y el artículo las le precede al sustantivo hermanas. En español, el artículo debe concordar en género y número respecto al sustantivo. Usando los mismos ejemplos, vemos que en la frase un parlante, el artículo un está en singular masculino, porque el sustantivo parlante también lo está. Lo mismo sucede con la frase las hermanas. El artículo las está en plural femenino, porque el sustantivo hermanas también está en plural femenino. Las dos palabras, artículo y sustantivo, deben concordar, deben tener el mismo género y número. Toda esta explicación es para el idioma español. En general, tenemos dos tipos de artículos, los determinados y los indeterminados. Veamos primero los artículos indeterminados. Los artículos indeterminados en el idioma español son las palabras un, una, unos, unas. En el idioma hebreo, estas palabras no existen, no se escriben. Nosotros las vamos a agregar al texto en español cuando hacemos la traducción, sea que estemos leyendo o escribiendo del idioma hebreo al español. Veamos los ejemplos. La palabra sefer, ya la hemos visto, es el sustantivo libro en español. Pero también esta sola palabra se traduce como la frase un libro. En español le ponemos la palabra un. En el texto en hebreo no se escribe la palabra un, no le precede. No existen los artículos indeterminados en hebreo. Pero ya en el texto en español, en la traducción, sí ponemos el artículo un para poder entender en nuestro idioma, el español, lo que estamos leyendo o traduciendo del idioma hebreo. Este mismo sustantivo, en plural, es la palabra sefarim y se traduce como libros. O también la podemos traducir como unos libros. En español le agregamos la palabra unos. En hebreo no hay la palabra unos, no existe. Como les digo, es al momento de traducir que agregamos los artículos indeterminados en el texto en español. Para poner los artículos indeterminados vamos a tener en cuenta el tema que estoy tratando y también a qué se refiere ese sustantivo en la oración, en el texto que estoy traduciendo en ese momento. Veamos ahora los artículos determinados. Los artículos determinados en el idioma español son las palabras el, la, los y las. Estas palabras sí existen en hebreo, sí se las escribe. La forma básica del artículo determinado en hebreo es la palabra o la sílaba ha, la letra hei con la vocal a corta. Ha se traduce como el, la, los y las. Es la misma sílaba o la misma palabra para todos los artículos determinados. Esta palabra ha no se la escribe separada del sustantivo como lo hacemos en español. Esta forma de artículo se convierte en un prefijo del sustantivo, es decir, forman una sola palabra, artículo y sustantivo juntos.
Tampoco sufre cambio de género ni de número. La palabra ha sirve para masculino, él y los, y para femenino, la y las. Y como digo, tampoco varía en número. Es la misma tanto para singular como para plural. Puede sufrir un ligero cambio en la vocal, pero eso ya lo vamos a ver en las reglas gramaticales. Pero siempre mantiene la misma forma. Resumiendo, en hebreo, el artículo determinado es un prefijo que va unido inseparablemente al sustantivo. Es como aplicar una fórmula. Vamos siempre de derecha a izquierda. El artículo ha unido al sustantivo. Son dos palabras juntas, artículo y sustantivo, formando una sola palabra. Tenemos el primer ejemplo. En hebreo, la palabra yad. Yad es un sustantivo y tiene dos traducciones. Puede ser la palabra mano o puede ser la frase una mano. En español le agregamos la palabra una, que es el artículo indeterminado y que en hebreo no existe. Ahora bien, si a este mismo sustantivo le agregamos el artículo determinado, escribimos la palabra hayat. Hayat es la mano. Ha es el artículo determinado, la palabra la, y yad es el sustantivo mano. Juntas las dos palabras formando una sola palabra, hayat. En este momento vamos a ver la primera regla para poner el artículo determinado a un sustantivo. Cuando hacemos esta unión de las dos palabras, vamos a revisar la primera consonante de la primera sílaba del sustantivo, porque esa letra sufre un ligero cambio. A esa consonante, al momento de la unión, le vamos a agregar un punto dagesh, excepto si es una letra gutural. En este ejemplo, la palabra yad solo tiene una sílaba. La primera consonante es la letra yud. Entonces, a esa letra yud, cuando unimos el artículo determinado, le vamos a colocar un punto dagesh. Esta es la primera regla. El artículo ha unido al sustantivo. Y en ese sustantivo, en la primera consonante se coloca un punto dagesh. Y ese dagesh generalmente es un dagesh fuerte. Recuerden, solo cuando el sustantivo lleva artículo determinado y forman una sola palabra, ahí se agrega el punto dagesh en la primera consonante del sustantivo. Si el sustantivo está, por decir sola en el texto la palabra, si la encontramos en su forma original, no lleva dagesh. Recordemos también que el dagesh fuerte se puede poner en casi todas las consonantes, excepto las guturales. En este ejemplo, la yud no es letra gutural, por lo tanto sí acepta un punto dagesh, y este es un dagesh fuerte. Veamos otro ejemplo, la palabra lev. Lev es un sustantivo y también se puede traducir de dos formas, como la palabra corazón o como la frase un corazón. Recordemos que el artículo determinado un no existe en hebreo. Nosotros lo ponemos en la parte de español. Si a este sustantivo le ponemos el artículo determinado, sería la palabra jalev y se traduce como el corazón. Puntualmente, esta palabra se translitera como jalev. Como recién estamos aprendiendo estas reglas, mi consejo es que lo escriban de esta forma. El artículo ha con minúscula y del sustantivo solo la primera letra con mayúscula y el resto con minúscula. Para así poder hacer esa diferencia, para poder entender que aquí hay dos palabras juntas. Una persona que ya sabe hebreo, leerlo de esta manera no es problema, porque ya sabe que aquí hay un artículo y un sustantivo. Pero nosotros que recién estamos aprendiendo, sí nos podemos confundir porque podemos pensar que esta palabra es un verbo o un adjetivo o cualquier otra palabra. Y si no la conocemos y vamos a un diccionario a buscar de esta forma, jalev, no la vamos a encontrar. Y vamos a pensar que hubo un error o que está mal escrita. Podemos encontrar ha en la parte de la H y podemos encontrar lev en la letra L del diccionario. Pero así juntas de esta manera no la vamos a encontrar. Entonces nos ayudamos de esta manera. Solo la primera letra del sustantivo con mayúscula. Ahora pasemos al dagesh. En este ejemplo, jalev, la letra lamet es la que lleva dagesh.
porque la primera regla del artículo determinado me dice que lo debo poner. La palabra original no lo lleva, pero cuando se une el artículo determinado, allí sí se pone dagesh. Y este es un dagesh fuerte, automáticamente. Recordemos las dos reglas del dagesh fuerte. Primero, que le precede una vocal completa. Aquí vemos una A corta, que es parte del grupo de las vocales completas. Y la otra regla me dice que la letra que tiene el dagesh fuerte se escribe 2 veces. Así que esta palabra la podemos también encontrar escrita de esta manera, con doble L. Y si usamos la ayuda que les digo, la primera letra del sustantivo con mayúscula, también la podemos encontrar escrita de esta manera. Pero la regla del dagesh fuerte me indica que no es necesario escribir las 2 letras porque no tiene importancia fonética, no le afecta la pronunciación. Aquí se lee jalef, 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 jalef. Les hago esta aclaración porque podemos encontrar textos escritos con doble letra. Puede ser doble letra M, doble letra S, y nos pone a dudar si está mal escrita, o no conocemos esa palabra, o hay un error. Entonces, para evitar confusiones, solo la primera letra del sustantivo con mayúscula, que es la letra que lleva el punto dagesh. Veamos la segunda regla de los artículos determinados. Esta aplica para los sustantivos que empiezan con una letra gutural, pero no todas las guturales, solamente con una hey o con una het. La regla es que se pone el artículo determinado unido al sustantivo, pero no se coloca dagesh fuerte en esa letra inicial hey o het del sustantivo. Veamos el primer ejemplo. La palabra jerref. Jerref se traduce como espada o como una espada. En español agregamos el artículo indeterminado una. Si a este mismo sustantivo le agregamos el artículo determinado, sería ja-jerref. Ja-jerref, la espada. El artículo determinado ja unido al sustantivo tal cual como la forma original, no cambia. Y lo podemos encontrar escrito de esta manera o con la letra mayúscula al inicio del sustantivo. La regla número 3 aplica para los sustantivos que empiezan con las otras letras guturales, la letra alef, ayin o resh. Esta regla es parecida a la anterior, el artículo ja unido al sustantivo, pero este sustantivo tampoco recibe el punto dagesh en la letra inicial, alef, ayin o resh. Las letras guturales no reciben dagesh. El sustantivo se mantiene y esta vez el cambio es en el artículo determinado. Solo cambia la vocal A. Ahora se pone una vocal A larga. Veamos los ejemplos. La palabra ir. Ir es el sustantivo que se traduce como ciudad o también como una ciudad. Aquí le agregamos la palabra una. Si a este sustantivo le agregamos el artículo determinado, se escribe ja-ir. Ja-ir es la ciudad. La letra hey con la vocal A larga. El sustantivo se mantiene igual al original, no cambia, no se le coloca dagesh en las letras gutural. La regla número 4 es un poco más específica. Es para los sustantivos que empiezan con estas sílabas. A, ja, ja. Estas letras guturales acompañadas de una vocal A larga. Si un sustantivo empieza con alguna de estas sílabas y esa primera sílaba no está acentuada, es decir, el golpe de voz se ubica en otra sílaba, no en la primera, entonces aplica esta regla. Solo cambia la vocal del artículo determinado. Ya no será ja, sino ge. La letra hey acompañada de una vocal e corta, segol. Y seguimos la misma fórmula, artículo determinado unido al sustantivo. Y este sustantivo se mantiene igual, no lleva dagesh, porque empieza con una letra gutural. Veamos el primer ejemplo, jajam. Jajam se traduce como sabio o como un sabio. Aquí ya tiene el artículo indeterminado. Si a este mismo sustantivo le agregamos artículo determinado, será je jajam. Je jajam, el sabio.
El sustantivo se mantiene igual al original, no cambia, no recibe punto dagesh. El que cambia es el artículo determinado. Veamos otro ejemplo, la palabra afar. Afar es el sustantivo polvo y también se traduce como un polvo. Un es el artículo indeterminado. Si le agregamos el artículo determinado será He-afar. He-afar, el polvo. La letra Hei con la vocal segol. Y el sustantivo se mantiene igual al original, afar. Otro ejemplo, la palabra harim. Harim, como vemos, termina con una vocal I y una mem sofit. Entonces es un plural. Harim es montes y también unos montes. Artículo indeterminado, unos montes. Si le agregamos el artículo determinado es He-harim. He-harim, los montes. El artículo determinado para estas palabras es He, porque empiezan con una letra ayin con vocal A larga o una letra Hei con vocal A larga. Ahora vamos a ver unas excepciones, porque hay palabras que empiezan con letra gutural y que sufren un cambio en la primera vocal del sustantivo. La palabra eretz, tierra en español, empieza con una letra alef. Aquí aplica la regla número 3, el artículo determinado ha con una vocal A larga. Pero vemos que sufre un cambio la primera vocal del sustantivo. La palabra original es eretz, pero con artículo determinado es haaretz. La palabra har, monte, empieza con una hei y una vocal A corta. Aquí no aplica la regla 4 porque no tiene la vocal A larga. Debiera ser la regla 2, pero no es así. El artículo determinado para esta palabra es ha con vocal A larga. Y también cambia la vocal del sustantivo. En este caso solo tiene una sílaba. La vocal A corta se convierte en A larga. Hahar, el monte. Otra palabra, am. Am es pueblo. Empieza con una ayin y una vocal A corta. No aplica la regla 4 porque no tiene la vocal A larga. Pudiera ser la regla 3, pero no. El artículo determinado para esta palabra es ha con vocal A corta. Y también cambia la vocal de A corta a vocal A larga. Ha'am. Am, pueblo. Ha'am, el pueblo. Otra palabra, gan. Gan es jardín. La palabra original ya lleva dagesh en la primera consonante, entonces aplica la primera regla, ha. Pero también vemos que le cambia la vocal de A corta a una vocal A larga. Hagan. Hagan, el jardín. Gan, jardín. Veamos otras excepciones. La palabra par es el sustantivo toro. En su forma original ya lleva dagesh, entonces aplica la primera regla. Ha, con vocal A corta. Se mantiene el sustantivo, pero le cambia la vocal de vocal A corta a una A larga. Ha, par, el toro. La palabra haj es fiesta o festival. Debiera ser la regla número 3 porque es una letra het, pero aplica la regla 4 con E, G, la hei con segol. A pesar de que no lleva vocal A larga, pero también le cambia la vocal de corta a larga. Haj, fiesta, He-haj, la fiesta. Arom, arca. Empieza con una letra alef y aplica la regla número 3. Letra hei con vocal A larga, pero aquí también cambia la primera vocal del sustantivo. De una A breve pasamos a una vocal A larga. Arom, arca, ha'arom, el arca. Este último ejemplo es lo opuesto a la regla número 4. Aquí vemos que empieza con una letra gutural ayin y una vocal A larga. Pero la regla dice que no debe llevar el golpe de voz. En este ejemplo sí lo lleva porque solo es una sílaba. Af, nube. Y el artículo determinado es ja con A larga, ja'af. Ja'af, la nube. En la lección número 12 hemos aprendido el artículo,